La sierra de Sonora se extendía ante nosotros, un laberinto de montañas y cañones que parecía hablar en un lenguaje ancestral. Era el otoño del 2020 y mi unidad había sido asignada a una misión de reconocimiento en una zona donde se había reportado actividades ilegales. Desde el primer momento, el ambiente se sentía diferente. Una opresiva sensación de ser observado nos acompañaba en cada paso. Después de un par de días en la sierra, comenzamos a notar cosas extrañas. En una de nuestras patrullas, encontramos un campamento abandonado. Había restos de comida, mochilas y una fogata que aún estaba caliente, pero no había señales de sus ocupantes. Esto nos inquietó, pues no era común que alguien abandonara un lugar así, sin razón aparente. A pesar de que mis instintos me decían que debíamos ser cautelosos, decidimos continuar con nuestra misión. La noche cayó rápidamente, y con ella, el frío se hizo más intenso. Establecimos un perímetro y nos turnamos para vigilar. Mientras la mayoría intentaba dormir, yo me quedé alerta. Fue entonces cuando empecé a escuchar murmullos provenientes de la oscuridad. Al principio pensé que eran alguno de mis compañeros, pero al mirar hacia ellos, todos estaban en silencio. La sensación de inquietud creció y decidí investigar. Me alejé un poco del campamento, tratando de seguir el sonido. A medida que avanzaba, la niebla comenzó a descender, envolviendo todo en un manto gris. La visibilidad se redujo drásticamente y el aire se sentía más denso. De repente, el sonido cesó. Yo me detuve sintiendo como el corazón me latía con demasiada fuerza en el pecho. En ese momento, vi una sombra moverse entre los árboles. No era un animal, ni tampoco un humano. Era algo que no podía identificar. Regresé corriendo al campamento, mi mente llena de confusión y miedo. Cuando llegué, encontré a mis compañeros en un estado de alerta. El sargento Morales había notado que uno de nuestros hombres, el soldado Jiménez, había desaparecido. La preocupación se transformó en pánico. Comenzamos a buscarlo, llamando su nombre entre los árboles, pero solo obtuvimos silencio a cambio. Finalmente lo encontramos, sentado en una roca, con la mirada perdida. Nos miró como si no nos reconociera, y al acercarnos, comenzó a balbucear incoherencias sobre voces que le hablaban y figuras que se movían entre las sombras. Intentamos calmarlo, pero su estado era alarmante. Mientras lo llevábamos de regreso al campamento, la niebla se espesó aún más y el ambiente se volvió opresivo. Esa noche, los murmullos regresaron, esta vez más cerca. La fogata parpadeaba, iluminando brevemente el terror que teníamos todos en nuestros rostros. Los gritos de Jiménez resonaban en la oscuridad. Se levantó de un salto, afirmando que algo lo estaba llamando. A pesar de nuestros intentos por detenerlo, salió corriendo hacia la sierra. No tuvimos más opción que seguirlo. La niebla nos envolvía y la confusión reinaba. Finalmente lo encontramos. Estaba de pie mirando hacia un punto en la oscuridad. Nos acercamos con cautela, pero algo en su expresión nos detenía. Sus ojos estaban fijos, llenos de miedo. Nos dijo que había visto a varios hombres con rostros pálidos que lo llamaban y lo invitaban a unirse a ellos. En ese instante, el aire se volvió gélido y un grito desgarrador resonó en el silencio. Sin pensarlo, huyó de nuevo, y esta vez no pudimos encontrarlo. El amanecer llegó
pero el terror de esa noche nos había dejado marcados. Regresamos a la base con la sensación de que algo había cambiado en nosotros. Mi compañero nunca fue encontrado y las sombras de la sierra se llevaron con ellas sus secretos. Lo que experimentamos esa noche nunca se ha podido explicar. A veces cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar esos murmullos, recordándome que hay cosas que simplemente no podemos entender. La noche era oscura y silenciosa, como un manto que cubría el paisaje desolado de la sierra. Estábamos en una operación rutinaria, un patrullaje en una zona conocida por su actividad delictiva. La brisa fría traía consigo un olor a tierra húmeda, y el sonido de los grillos era casi ensordecedor. Mi unidad, compuesta por 5 hombres, se movía con cautela entre los árboles, cada uno de nosotros alerta y atento a cualquier movimiento. Habíamos recibido informes de un grupo criminal que estaba utilizando un viejo rancho abandonado como base de operaciones. La misión era clara: asegurar el área y, de ser necesario, realizar arrestos. Sin embargo, lo que comenzó como una noche ordinaria, pronto se tornaría en algo que jamás olvidaríamos. Mientras avanzábamos, noté que el ambiente se tornaba cada vez más denso, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo el aliento. A medida que nos acercábamos al rancho, la temperatura parecía descender abruptamente. Mis compañeros comenzaron a murmurar sobre historias que habían oído, sobre sucesos extraños en esa región. Algunas hablaban de sombras que se movían sin razón, de susurros en la oscuridad y de luces que aparecían en la lejanía. Yo decidí mantener la calma, tratando de no dejarme llevar por las supersticiones. Sin embargo, el aire se sentía diferente y una inquietud comenzó a aferrarse en mi pecho. Al llegar al rancho, la estructura se alzaba imponente ante nosotros, con ventanas rotas y paredes cubiertas de maleza. La luna iluminaba el lugar de una manera que hacía que las sombras danzaran entre todas las paredes. Nos dividimos en 2 grupos para realizar una búsqueda más eficiente. Mi equipo se adentró en la parte trasera del edificio, donde se encontraba un viejo cobertizo. Al abrir la puerta, un chirrido agudo resonó en la inquietud de la noche, haciendo que todos nos detuviéramos en seco. Miré a mis compañeros. Sus rostros reflejaban la misma inquietud que yo sentía. Dentro del cobertizo el desorden era evidente. Herramientas oxidadas y trozos de madera estaban esparcidos por el suelo. Pero lo que más me llamó la atención fue un viejo espejo, cubierto de polvo y telarañas, que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Sin pensarlo, me acerqué y limpié la superficie con la mano, revelando mi reflejo distorsionado. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si alguien me estuviera observando desde detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nada. Mis compañeros comenzaron a murmurar entre sí, y aunque intenté mantener la compostura, la inquietud se apoderaba de mí. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, seguido de un silencio abrumador. Nos miramos entre nosotros. Los ojos de todos estaban abiertos de par en par. Sin pensarlo, decidimos salir del cobertizo y dirigirnos hacia el sonido. Al hacerlo, el aire se volvía más pesado y una sensación de desesperanza nos envolvía. Al llegar a la parte delantera del rancho, nos encontramos con una escena aterradora. Un grupo de hombres armados estaba reunido, pero lo que nos sorprendió fue que estaban rodeados de figuras etéreas, sombras que parecían flotar en el aire, casi como si estuvieran observando la escena. Mis compañeros se quedaron paralizados y yo sentí que el tiempo se detenía. Sin embargo, lo que más me impactó fue el rostro de uno de los hombres. Era un conocido nuestro, un compañero de la Guardia Nacional,
que había desaparecido meses atrás en una misión. Su mirada estaba vacía, casi como si no estuviera allí, y su rostro mostraba un terror inimaginable. Fue entonces cuando comprendí que estábamos presenciando algo más allá de nuestra comprensión. Las sombras comenzaron a acercarse a los hombres armados, que parecían ignorarlas, atrapados en su propia realidad. El aire se volvió frío y el silencio se volvió ensordecedor. Sin poder contenerme, grité para intentar alertar a mis compañeros, pero las palabras se perdieron en el vacío. Las sombras se abalanzaron sobre el grupo y en un instante la escena se volvió caótica. Los hombres armados comenzaron a gritar y uno de ellos cayó al suelo, mientras los demás intentaban escapar, pero las sombras parecían tener un control absoluto sobre ellos. Mi instinto de supervivencia se activó y grité a mis compañeros que retrocedieran. Corrimos de vuelta al cobertizo, la adrenalina bombeando en nuestras venas. La sensación de ser perseguidos nos envolvía y el terror nos empujaba a actuar más rápido. Cuando finalmente llegamos al cobertizo, cerramos la puerta con fuerza y nos apoyamos contra ella, tratando de recuperar el aliento. A través de las rendijas, pudimos ver cómo las sombras se dispersaban, dejando a los hombres armados en una confusión total. Pero había algo más. Entre las sombras, vi el rostro de mi compañero desaparecido mirando hacia nosotros, con una expresión de súplica. El tiempo se detuvo nuevamente. No sabíamos qué hacer, atrapados entre el miedo y el deseo de ayudar, pero sabíamos que no podíamos quedarnos allí. Nos dirigimos hacia la salida trasera, decididos a escapar de aquel lugar maldito. Cuando finalmente cruzamos la puerta, la sensación de alivio fue efímera. La noche seguía siendo densa y oscura, y el aire pesado nos envolvía. Sin embargo, el eco de los gritos y las sombras seguía presente en nuestras mentes. Logramos llegar al vehículo y encender el motor. Mientras nos alejábamos del rancho, miré por la ventana y en la distancia vi una última sombra que se alzaba contra la luna. La imagen de mi compañero desaparecido se grabó en mi mente, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender. A medida que nos alejábamos entendí que la experiencia no solo había sido un encuentro con lo paranormal, sino también un recordatorio de la fragilidad de la vida. La Guardia Nacional enfrenta peligros tangibles, pero esa noche nos enfrentamos a algo más. Nos enfrentamos a lo desconocido. En algún momento fue un elemento de la Guardia Nacional. Hubo una noche en un pueblo donde tuvimos uno de los encuentros más impactantes en contra de la maña y donde el terror lo vivimos en carne propia. Esa noche había caído pesada sobre el pueblo. Las sombras se largaban entre las calles desiertas y el silencio era roto solo por el sonido lejano de un motor. Estábamos en alerta máxima, como siempre, pero esa vez había una tensión palpable en el aire. Habíamos recibido informes de movimientos inusuales de un grupo del crimen organizado que operaba en la región. Sabíamos que no sería fácil, que la vida de los inocentes estaba en juego. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando recibimos la orden de desplegarnos. Mi unidad, compuesta por hombres y mujeres de la Guardia Nacional, se preparó para lo que podía ser una de las noches más difíciles de nuestras vidas. Revisamos nuestras armas, aseguramos las municiones y nos pusimos en marcha. Cada uno de nosotros sabía que el peligro era real, que cada paso que dábamos podía ser el último. Llegamos a un punto estratégico en las afueras del pueblo, donde la oscuridad se adensaba entre los árboles. Desde allí pudimos observar un pequeño campamento que parecía ser de los narcos. Las luces de unas fogatas temblaban en el horizonte, y el sonido de risas y música nos llegó como un eco lejano. No era la fiesta que esperábamos,
Sabíamos que detrás de esa fachada había un mundo de caos y desesperación. Con la adrenalina corriendo por nuestras venas, decidimos acercarnos sigilosamente. La comunicación entre nosotros era clave. Cada movimiento debía ser coordinado. A medida que nos acercábamos, el ambiente se tornaba más tenso. Podía escuchar los latidos de mi corazón, resonando en mi pecho como un tambor de lucha. En mi mente recordaba las caras de las familias que defendíamos, las vidas que se verían afectadas si no actuábamos. De repente un grito desgarrador rompió el silencio. Nos detuvimos en seco. Era un aviso. La maña había notado nuestra presencia. Sin pensarlo dimos la orden de ataque. La noche se iluminó con destellos de fuego y el sonido ensordecedor de las balas. La confusión reinó en los primeros momentos. Los hombres armados del cartel no se lo esperaban, pero reaccionaron rápidamente, haciendo una lucha inminente. El primer disparo que escuché resonó en mis oídos. Era como si el tiempo se detuviera. Miré a mi compañero, un joven de apenas 20 años, como sus ojos reflejaban miedo, pero también determinación. Le hice una señal y ambos nos lanzamos detrás de unos arbustos, cubriéndonos del fuego cruzado. La balacera se intensificó. Las balas silbaban a nuestro alrededor, y cada vez que un disparo impactaba en el suelo cercano, el polvo se levantaba como si el mismo infierno estuviera emergiendo. Sabía que si no actuábamos rápidamente, el resultado podría ser catastrófico. Las vidas de los inocentes pesaban sobre mis hombros, y no podía permitir que el crimen organizado se saliera con la suya. Grité órdenes a mis compañeros, instándoles a flanquear a la maña. Con un grupo decidimos avanzar hacia un lado del campamento, mientras otros cubrían la retaguardia. La estrategia era crear caos y desorientar al enemigo. El miedo era palpable, pero la valentía nos empujaba hacia adelante. Al llegar a un área más despejada, vi a un grupo de la maña intentando reabastecerse de municiones. Sin pensarlo, levanté mi arma y disparé. La adrenalina me nublaba la mente, pero sabía que cada tiro debía ser certero. Uno de ellos cayó al suelo y el grito de su compañero resonó en la noche. Un sonido que jamás voy a olvidar. La lucha continuó y en medio del caos pude ver a mi compañero caer. Su cuerpo se desplomó como un muñeco de trapo y el dolor atravesó mi pecho también. Yo corrí hacia él sin pensar en mi propia seguridad. En ese momento la vida de un amigo pesaba más que cualquier otra cosa. Lo arrastré hacia un lugar seguro, cubriéndolo con mi cuerpo mientras el fuego seguía ardiendo a nuestro alrededor. Los de la maña estaban perdiendo terreno, pero no sin luchar. Uno de ellos, un hombre corpulento y feroz, se abalanzó sobre mí. Tuvimos un encuentro muy frío, bastante rudo y pesado. En un instante estábamos cuerpo a cuerpo y podía sentir su aliento en mi cara, cargado de odio y desesperación. En un movimiento instintivo logré desarmarlo y con un golpe certero lo dejé fuera de combate. Miré a su alrededor y la batalla estaba cambiando. Finalmente, lo que parecía una eternidad, el campamento comenzó a desmoronarse. La maña, viendo que la situación se volvía insostenible, comenzaron a huir en desbandada. No podía creerlo. Habíamos logrado lo imposible, pero el costo había sido alto. Miré a mi alrededor y había soldados heridos, algunos llorando la pérdida de compañeros, y el eco de la noche llenándose de sirenas. Al final de la noche el silencio volvió a reinar, pero no como antes. Esta vez era un silencio cargado de dolor y pérdida. Habíamos ganado una batalla, pero esto seguía. En mi corazón llevo la carga de lo que habíamos enfrentado. Yo sabía que cada enfrentamiento nos dejaba huellas, marcas que nunca van a sanar del todo. La lucha contra la maña es un camino oscuro y tortuoso, y yo en ese momento estaba decidido a seguir luchando. Han pasado unos años desde que ya no estoy en la Guardia Nacional,
pero les puedo decir que el verdadero terror está aquí. Que lo piensen 2 veces, sea el bando que decidan tomar. Como miembro de la Guardia Nacional, debo advertir que la realidad en el campo puede ser a menudo más aterradora que cualquier relato de fantasía. En una operación reciente, nuestro destacamento recibió una llamada sobre actividad irregular en una zona rural en el norte del país. El lugar había sido señalado como un posible escondite de un cartel, y las historias sobre el caos y cómo se estaban sobrepasando en esa área eran ya leyendas urbanas entre los habitantes. El día era gris y la niebla se cernía sobre el paisaje, dándole un aspecto sombrío y desolador. Mientras nos acercábamos al lugar, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas, sabiendo que lo que íbamos a enfrentar no era un simple tiroteo, sino la posibilidad de toparnos con lo peor de lo peor. Tras desembarcar de nuestros vehículos, nos dividimos en grupos pequeños. La unidad de inteligencia nos había advertido que el cartel tenía recursos y que podrían estar armados hasta los dientes. Al avanzar por un sendero cubierto de maleza, el silencio se sentía abrumador. De repente un disparo resonó. Instintivamente me agaché y busqué cobertura detrás de un árbol. Formamos un perímetro y lentamente comenzamos a movernos hacia la dirección del disparo. La adrenalina bombeaba por mis venas. Sabía que podía ser el último día de mi vida, o en el peor de los casos, ser atrapado en una situación de trato inesperado. Nos acercamos a una cabaña abandonada. Lo que veríamos a continuación quedó grabado en mi mente para siempre. En el interior encontramos rastros de lo que había sido una operación brutal. Manchas de líquido vital en el suelo, muebles destrozados y varias imágenes de personas desaparecidas pegadas en las paredes, con fechas y notas de "se busca". La sensación de incomodidad y el terror de lo que nos rodeaba era casi palpable. Un sutil escalofrío recorrió mi espalda. De pronto noté algo en una esquina, un mensaje escrito a mano en la pared: "No están solos". La piel se me erizó. Creí que podría ser una táctica de los criminales para intimidarnos, pero a medida que pasaron los minutos, esos sentimientos de terror se intensificaron. Los murmullos de mis compañeros y el crujido de la vieja madera bajo nuestros pies creaban una atmósfera extraña, casi cargada de una energía que parecía palpable. A pesar de que estábamos en medio de una operación seria, no podía evitar mirar de reojo, como si esperara ver algo moverse en la penumbra. En ese momento un compañero fue a revisar una de las habitaciones traseras. En un instante se escuchó un grito desgarrador. Corrí hacia él y al entrar a la habitación, lo encontré temblando y apuntando a la esquina. No había nada visible, pero su expresión de terror era real. En la pared había una mancha fresca de lo que parecía ser líquido vital, pero el giro estaba en que no había nada en el suelo. No había cuerpos, simplemente un rastro de horror. ¿Dónde estaba el líquido? ¿Por qué había estado fresca? Las preguntas circulaban en mi mente, pero antes de poder hacer más conjeturas, escuchamos sirenas a lo lejos. Un operativo de refuerzo se acercaba. Al salir de la cabaña, el ambiente se sintió más opresivo. Mis compañeros y yo estábamos visiblemente alterados. La niebla había comenzado a despejarse y un murmullo extraño llenaba el aire, como susurros lejanos. Hicimos una vuelta rápida a la cabaña, sin poder evitar sentir que alguien o algo estaba observándonos. A veces es el desasosiego de la mente lo que puede alimentar el miedo, pero esa sensación era demasiado palpable para ignorarla. Justo antes de regresar, sentí un golpe frío en mi pecho, como si me advirtieran que había más de lo que veíamos. No tenía forma de explicar lo que estaba sintiendo, pero la experiencia había comenzado a tomar un matiz inquietante.
Cuando llegó el refuerzo comenzamos a compartir lo que habíamos encontrado. La escena dentro de la cabaña había sido reveladora, pero lo que realmente desencadenó la acción fue el eco del grito de mi compañero. La operación se amplió y pronto se desató una búsqueda masiva. Involucró tanto a la policía como a la marina. Aquella noche el frío de la cabaña, los susurros en el aire y la mancha fresca del líquido jamás se irían de mi mente. En la operación que siguió, encontramos más cuerpos en distintos lugares, y esas historias nunca fueron del todo esclarecidas. El caos y la brutalidad que enfrentamos día a día se volvió mi sombra, y cada encuentro, cada grito y cada imagen quedan grabadas en mí. Pero a veces, lo que es peor que los enfrentamientos son los lugares que han sido testigos de tanto dolor y terror, donde parece que el eco de las almas perdidas andan entre nosotros. En nuestra lucha contra los carteles, a menudo nos enfrentamos a esas personas que les aseguro que no son solo humanos. Desde entonces, cada vez que me desplazo a zonas de conflicto, miro en cada esquina, cada sombra, esperando que esos susurros que sentí aquella tarde no regresen para acosarme una vez más, porque hay momentos en la vida que permanecen enmarcados en lo más profundo de nuestra mente, y a veces el horror real va más allá que cualquier historia de miedo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en dos grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza, tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron,
y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro había una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí. Y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas,
con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Vi escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro, y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí, en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba.
Las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido. Y al día de hoy, esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Quiero contarles algo breve que me pasó, que aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional, y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado a un punto caliente en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío. La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño. Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó, y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios, y es que estoy completamente seguro que algunos cárteles usan esas entidades para su protección. En una de tantas misiones, recuerdo que la tensión se sentía en el aire desde el momento en que recibimos la orden. La misión era clara: infiltrar una zona caliente controlada por la maña, recopilar información y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. Sabía que, más allá de las palabras, había vidas en juego, y no todas las decisiones que tomaríamos serían fáciles. El día de la operación, el sol apenas asomaba por el horizonte, y la neblina matutina envolvía el terreno como un manto opresivo. A medida que nos acercábamos a la zona objetivo, el ambiente se volvía cada vez más pesado. En el vehículo, el silencio era ensordecedor. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, conscientes de la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar. Al llegar, nos dividimos en grupos pequeños para poder maximizar nuestra cobertura.
Mi equipo avanzó silenciosamente a través de un campo de maíz que parecía más un laberinto que un cultivo. Sabíamos que el narco no dudaría en defender su territorio, y los rumores sobre el caos en esta área eran escalofriantes. La adrenalina corría por mis venas, mis sentidos estaban agudizados. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento me hacía estar alerta. A medida que nos adentrábamos más, encontré señales de la presencia del cartel. Un par de coches abandonados, llenos de balas y marcas de fuego. Las historias que escuché sobre lo que les ocurre a aquellos que se cruzan en el camino de estos criminales me llenaron de inquietud. En ese momento, supe que no solo estábamos en una misión, estábamos adentrándonos en la boca del lobo. De pronto, un disparo resonó en la distancia. Todos nos congelamos. El sonido era claro, un rifle de asalto. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Nos comunicamos rápidamente a través de señales y comenzamos a movernos hacia el lugar de origen del disparo. Cada paso era una danza entre la vida y la muerte. Llegamos a una pequeña cabaña que estaba oculta entre los árboles y escuchamos voces. A través de una rendija vi a varios hombres armados. Su lenguaje era áspero, cargado de amenazas y risas que resonaban como ecos de una tragedia inminente. Sin dudar, activamos nuestros equipos de grabación. Sabíamos que la información que podríamos obtener era vital, pero como suele suceder en esos encuentros, la situación se tornó caótica. Uno de los hombres salió de la cabaña y en un instante todo se volvió un torbellino. Disparos comenzaron a volar en todas direcciones. El sonido de las balas cortando el aire era ensordecedor y el olor a pólvora llenó mis pulmones. En ese momento la adrenalina se transformó en instinto de supervivencia. Nos refugiamos detrás de unos troncos caídos. Mi compañero a la izquierda, un veterano que había visto más combates del que deseaba recordar, me miró con una mezcla de miedo y determinación. No podemos quedarnos aquí, dijo, y asentí con la cabeza. Sabíamos que debíamos avanzar, pero el fuego enemigo era intenso. Cada vez que asomábamos la cabeza, las balas silbaban peligrosamente cerca. Finalmente logramos flanquear a los hombres. La estrategia era arriesgada, pero era nuestra única oportunidad. Con un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento. El estruendo nos dio el tiempo necesario para poder avanzar. Cuando entramos en la cabaña, la escena era desgarradora. Allí había más hombres, algunos heridos, otros en estado de pánico. En ese instante comprendí que no éramos solo soldados, éramos testigos de una realidad brutal. A medida que asegurábamos el área, encontramos documentos y también algunas listas con nombres. La información que estábamos recopilando podría ser crucial para desmantelar la red del narco, pero en medio de la euforia de la captura, el ruido a nuestro alrededor no cesaba. Sabíamos que no estábamos solos. La respuesta del cartel no tardó en llegar. En ese momento, la realidad se volvió aún más cruda. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. La lucha fue rápida y feroz. Cada uno de nosotros luchaba por su vida, pero el número estaba en contra. Recibí un disparo en el hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero la adrenalina me mantenía en pie. No podía permitirme caer. Logramos contenerlos, pero a un alto costo. Varios de mis compañeros habían caído. El grito de uno de ellos herido resonó en mis oídos mientras trataba de mantener la calma. A pesar del caos, sabíamos que teníamos que evacuar. Había que salir de allí y llevar con nosotros la información
que habíamos conseguido. Con el hombro ardiendo de dolor, logré arrastrar a uno de mis compañeros heridos, mientras otros cubrían nuestra retirada. Cada paso era una lucha, pero no podía rendirme. La misión era más grande que nosotros. Finalmente, alcanzamos el punto de extracción, pero no sin perder más de lo que habíamos querido. Al regresar, el silencio en el helicóptero era abrumador. Las miradas de mis compañeros decían más que 1000 palabras. Habíamos enfrentado el terror, y aunque habíamos logrado nuestra misión, el costo había sido bastante alto. En mi mente, las imágenes de esa cabaña, de los hombres caídos y de la brutalidad que presencié se repetían como un eco. Sabía que esas cicatrices nunca desaparecerían, y realmente tuve razón. A medida que el helicóptero se alejaba de la zona caliente, comprendí que la lucha contra el narco no era solo una lucha contra los productos ilícitos, era una batalla contra una realidad que consume vidas, sueños y esperanzas. Aunque algunos habíamos sobrevivido, el precio de esa victoria aquel día siempre estaría presente en mi día a día. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas. Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón, encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella
hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Y escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda? Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí, en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. Mi nombre es Mauricio y quiero contarles algo que sucedió cuando era teniente de la Guardia Nacional. Todo comenzó un caluroso día de verano. Mi unidad y yo estábamos alojados en un viejo hotel en las afueras de un pequeño pueblo. Nuestro objetivo era claro. Debíamos asaltar una casa de seguridad utilizada por el crimen organizado. Al amanecer salimos en convoy hacia nuestro destino, todos con la atención que siempre llevábamos en cada intervención en la que podemos recibir un impacto de bala y ya no regresar con nuestras familias. En el camino, pasamos por una casa que estaba en un lugar muy aislado. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el movimiento detrás de una de las ventanas sucias y empañadas de la planta baja. Ahí estaba una mujer, con el rostro demacrado y la mirada desesperada. Sus manos golpeaban el vidrio mientras gritaba. Aunque no podíamos escucharla, instintivamente mi mano se dirigió al comunicador para sugerir que revisáramos la casa. Pero una mirada firme de mi comandante me recordó la prioridad de nuestra misión. Era una decisión desgarradora. Cada fibra de mi ser gritaba que nos detuviéramos y ayudáramos, pero las órdenes eran claras y no había margen para desviaciones. Horas después, tras haber completado el asalto, regresamos por la misma ruta. El recuerdo de la mujer aún se aferraba a mi mente.
No podía sacarme de la cabeza su mirada desesperada, así que convencí al comandante de hacer una parada en la casa. Nos aproximamos con cautela, asegurándonos de que no hubiera amenazas. Al entrar, la atmósfera se volvió cada vez más pesada. Con las linternas comenzamos a revisar cada habitación. La casa estaba amueblada con algunos pocos muebles en muy mal estado, y todo el lugar lleno de polvo. Fue entonces cuando el aire comenzó a cambiar. Un olor fétido pesado comenzó a traspasar nuestras balaclavas. Al llegar al segundo piso, el origen del hedor se volvió indudablemente claro, y todos intercambiamos miradas en ese momento. El olor a podrido era abrumador. Avanzamos lentamente por el pasillo, y yo empujé la puerta de la primera habitación. El cuadro que se reveló ante nuestros ojos fue desgarrador. Allí, dispersos por el suelo, yacían los cuerpos de varias personas ya sin vida. Aunque ninguno de nosotros era experto, la experiencia nos había enseñado a reconocer los signos de un fallecimiento prolongado. Y estos cuerpos fácil llevaban al menos unos 3 días sin vida. Nosotros nos quedamos en silencio, procesando la escena, esa tragedia. Después de haber encontrado los cuerpos y asegurarnos de que no había nadie más, salimos para informar la situación a las autoridades. Días después, recibí la noticia de que los cuerpos habían sido identificados y que las familias estaban siendo notificadas. Un día mi comandante me informó que los familiares de una de las víctimas deseaban conocer a la persona que encontró a su ser querido. Decidí aceptar la reunión. Una parte de mí necesitaba ver ese ciclo cerrarse. El encuentro fue emotivo. Los familiares marcados por el dolor me expresaron su gratitud por haber encontrado a su ser amado. Sus palabras y lágrimas me hicieron comprender la magnitud de nuestro hallazgo, y aunque fue accidental, hasta ese momento yo siempre había pensado que los fantasmas solo buscaban asustar. Pero esta experiencia solo me hizo ver que a veces ellos quieren que sus cuerpos sean encontrados para poder volver con sus familias. Historias de terror de la internet.